Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos una vez más para presentar lo que es el resumen de la lección de escuela sabática. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender, ya que tú eres nuestro maestro de maestro. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos amigos y amigas, hermanos y hermanas, a lo que es nuestro resumen de la lección número 2, la lección de historia de Moisés. Vamos a compartir con ustedes este resumen. Vamos a recordarle que lo que nosotros hacemos aquí es un resumen, un pequeño comentario, pero lo ideal es que usted estudie su lección día por día junto a la Biblia, que pueda ahí indagar, pueda profundizar y aprender más. Bien, entonces, dicho esto, vamos a pasar a lo que es el resumen de la lección. En la parte del sábado, antes quiero mencionar que esta lección estará apoyada sobre los capítulos y versículos de la Biblia de Deuteronomio capítulo 1, versículo 3, Éxodo capítulo 32, versículos 29 al 32, Números capítulo 14, Efesios 3:10, Génesis 15, 1 al 16 y Juan capítulo 14, versículo 9. El versículo para memorizar está en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 4. Y dice así: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando Cristo es nuestra roca, entonces estamos bien fundamentados. Cuando se menciona en la Biblia esta paráfrasis o esta parábola acerca de el hombre que construye sobre la arena, cuando viene el viento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando viene el viento, pues esa casa se va a caer, así dice un corito también. Pero cuando usted construye, edifica sobre la roca, entonces vienen los vientos, vienen las tempestades y su casa quedará firme. Pues asimismo, cuando nuestro fundamento personal, espiritual, nuestra vida está fundamentada en Cristo Jesús, no importa de qué tamaño venga el viento, no importa de qué tamaño venga la tempestad, no importa de dónde venga la situación. Si estamos fundamentados en Cristo, entonces las cosas serán diferentes. Saben que estas son las palabras que habló Moisés en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Y así comienza el libro de Deuteronomio. Y aunque Moisés y la presencia de Moisés dominan el libro, desde estas palabras iniciales hasta su muerte en la tierra de Moab, según Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, Deuteronomio, como toda la Biblia, en realidad tiene que ver con el Señor Jesús, porque Él es quien nos creó, como así lo establece Génesis capítulo 1, versículo 2. Y Juan capítulo 1, versículo 3, dice que Jehová nos sostiene. ¿Quién nos sostiene? Jehová. A nosotros no nos sostiene el dinero, a nosotros no nos sostiene una tal prosperidad, no nos sostiene lo que tenemos, ni la casa, ni los negocios, nada de eso nos sostiene. A nosotros nos sostiene Jehová, quien nos hizo también, no nos hizo una explosión, ni somos, como dice una teoría por ahí, surgido del mono, ¿verdad? Nosotros somos criaturas que somos creación de Dios. Y como dice también Colosenses capítulo 1, versículo 15 y Hebreo 1:3, que Jehová nos redime y lo hizo a través también de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para rescatarnos a nosotros, porque en un tiempo estábamos perdidos del pecado. Entonces, quien nos rescata es Jesús, el Hijo de Dios. Como dice Isaías 41:14 y Tito 2:14, en un sentido más amplio de esas palabras, Deuteronomio revela cómo el Señor siguió creando, sosteniendo y redimiendo a su pueblo en este momento crucial en la historia de la salvación. Básicamente, justo cuando los hijos de Israel están por entrar en Canaán, Moisés les da una lección
de historia, un tema que se repite en toda la Biblia. Recuerden los que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ustedes saben lo que pasó el pueblo de Israel. Dios levanta a este hombre como una salvaguarda para este pueblo. Aunque Moisés, que nació en una época donde había un decreto de muerte, pues fue criado en el palacio. Entonces Moisés tenía las dos personalidades, es decir, tenía las dos características, tanto hebrea como egipcia. Cuando sucede lo de la muerte del egipcio por el mismo Moisés, cuando él se va al desierto, Jehová viene a formarlo. Ese hombre que se había hecho un arquitecto, que había prosperado en esa tierra y que había estudiado y que tenía la cultura egipcia, aunque era de padres hebreos, ahora se encuentra en el desierto por una situación. Ahora es el momento de Dios moldearlo a una forma de convertirlo en una salvaguarda para el pueblo, que pasa 400 años de esclavitud, y cuando Moisés fue llevado por Dios a Egipto, ya con esta característica, conocía el pueblo hebreo y conocía a los egipcios. Entonces, Dios sabía cómo utilizar a este hombre. Esto es impresionante. Vamos a la parte del domingo, al resumen del domingo, el ministerio de Moisés. En toda la Biblia se siente la presencia de Moisés, y aunque no se lo menciona hasta Éxodo 2, él escribió el libro de Génesis, y la narración autoritativa y fundamental de Dios sobre quiénes somos, cómo llegamos aquí, por qué las cosas están tan mal, y aún así, por qué podemos tener esperanza en todos los sentidos. Entonces, la creación y la caída, la promesa y la redención, por ejemplo, el diluvio, Abraham, el evangelio, todos tienen sus raíces en Génesis, y su autor fue el profeta Moisés. Es difícil medir adecuadamente la influencia de este hombre, para nada que fue perfecto, pero pudo ejercer para Dios porque amaba al Señor y quería servirlo. Moisés fue escogido no porque tenía algo especial. Moisés fue escogido no porque era un hombre dedicado. Recuerden que él había nacido en unas circunstancias cruciales, donde se tuvo que poner una canasta a orilla del río Nilo, y ahí lo encuentra pues la hija del faraón, y fue criado en el palacio. O sea que Moisés ni siquiera tenía en mente que iba a ser escogido y llamado. Entonces, Dios busca personas que no son perfectas, porque si tú eres de la persona que cree que Dios no te va a utilizar porque todavía tú tienes una situación que cambiar, o una situación que tiene que poner a cuentas, claro que debe hacerlo, pero eso no significa que si Dios quiere utilizarte, quiere llamarte para poner una tarea especial, para encomendarte pues un ministerio, entonces tú tienes que estar dispuesto, porque Moisés no era perfecto. Moisés era un hombre común y corriente como tú y como yo. Ahora, este hombre tenía un corazón, dice la Biblia que Moisés era manso. Una característica, Moisés era manso. Y Moisés aprendió a escuchar. Tanto así que cuando Dios le hace el llamado a través de la zarza, ahí en el monte Oreb, pues hubo una conversación un poco larga, pero Moisés entendió que quien le estaba hablando no era un hombre, no era una fuerza, no era un viento, era el creador, Jehová de los ejércitos. De allí Moisés pues se conecta con Dios, hace un pacto con Dios para ir a Egipto y sacar a este pueblo de dura servidumbre, un pueblo también que pues olvidaba los favores de Dios. Dios hizo muchas cosas interesantes por este pueblo, pero este pueblo se olvidaba. Bien, vamos así de inmediato a pasar a lo que es el resumen del lunes, profecía cumplida. Dice que a pesar de algunos de los errores que la ciencia moderna trata de promulgar como verdad, como que nuestro universo surgió de la nada, ¿verdad? De la nada absoluta, así, eso dice la ciencia, por sí solo, o que toda la vida en la Tierra surgió por casualidad. Eso dicen ellos.
A partir de sustancias químicas simples, la ciencia nos ha brindado algunas revelaciones asombrosas del poder creador de Dios. La armonía, el equilibrio, la precisión de muchos aspectos del mundo natural, incluso en su estado caído, continúan asombrando a quienes los estudian. Y si Dios puede ser tan preciso con las cosas físicas, sin duda también lo será con las cosas espirituales. Por lo tanto, en los primeros versículos de Deuteronomio podemos ver más de la increíble precisión de Dios. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1 al 6. Capítulo 1, versículo 1 al 6. Y dice aquí, ¿cuál es el significado profético del hecho de que Deuteronomio 1:3 hable de los 40 años? Miren, dice así, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, al este del Jordán, en el desierto, en el llano delante del Mar Rojo, entre Parán, Topel, Labán, Aferot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino al monte de Seir, hasta Cedes de Barnea. En el primer día del primer mes del año 40, Moisés habló a los israelitas todo lo que el Eterno había mandado acerca de ellos. Después de batir a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en el Esbón, en el Edrei, a Og, rey de Basán, que habitaban en Astarot. Al este del Jordán, en tierra de Moab, Moisés resolvió explicar esta ley y dijo, el Eterno nuestro Dios nos habló en Horeb y nos dijo, bastante habéis estado en este monte, poneos en camino, id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el llano, en el monte y los valles, al sur y la costa del mar, a la tierra del cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates, porque había una promesa. Dios le había pues jurado a este pueblo que le iba a dar una tierra ancha, amplia, que iba a fluir leche y miel. Y ya se estaba acercando pues algunas batallas, guerras, conquistas, porque esto no iba a ser fácil, hermanos. Cuando Dios tiene algo especial para ti y tú vas a entrar en ese proceso de bienaventuranza, pues el enemigo no se va a estar quieto. Él va a levantar gente, él va a levantar circunstancias, él va a levantar vientos, él va a hacer lo que sea para que tú te desenfoques. Escuche la palabra, desenfoque. ¿Por qué? Porque si usted se desenfoca, que esto significa quitar la mirada de, cuando nosotros quitamos la mirada del creador, automáticamente estamos casi rompiendo nuestra relación, que es lo que él logró en ese primer principio con Eva y Adán, cuando lo lleva al momento de la seducción, ¿verdad? Que lleva a la mujer a la seducción de comer de aquel árbol prohibido, de aquel fruto, perdón, prohibido. Entonces, ¿qué pasó allí? Hubo un desenfoque y él sigue utilizando el mismo método. Entonces, el enemigo quiere desenfocar, quiere quitarte de tu gozar de una relación de tu creador. Entonces, tiene que tener ojo avisor, tener precaución, tener sabiduría, y de la única manera que podemos lograr esto es conectado. Conectado, como dice Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto, pero todo aquel que no lleve será quitado y lanzado al fuego. Entonces, tenemos que estar como conectado a la vid. Conectado a la vid, vamos a estar enfocados. No hay otra forma, no hay otro método. Usted puede leer todos los días la Biblia, usted puede orar todos los días, usted puede ayunar, usted puede predicar, pero todo esto se va a lograr conectado de la vida, para tener que persistencia y perseverancia
porque la Biblia menciona que en la persistencia entonces huye el enemigo. Nosotros vencemos al enemigo cuando estamos persistiendo en Dios, en Jehová. Nadie puede persistir solo. Nadie puede perseverar solo en estos caminos. Para que nosotros podamos tener aguante, tenemos que tener el autor de la vida a nuestro lado. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Vamos a pasar al resumen del martes. 1000 veces más numerosos. Después del largo peregrinaje por el desierto, Moisés, hablando en nombre de Jehová, él era un profeta, aunque a decir verdad era más que un profeta. Dijo: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos, como dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. No obstante, fíjate lo que viene a continuación. Vamos a leer a Deuteronomio capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? Hasta el 11. Mire cómo dice: en aquel tiempo os dije, no puedo llevaros yo solo, y el Eterno vuestro Dios os ha multiplicado, y ahora sois numerosos como las estrellas del cielo. El verso 11: el Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más numerosos que ahora, y os bendiga como os ha prometido. O sea que Dios no tan solo iba a entregarle una tierra ancha, una tierra prometida, una tierra buena, también ellos iban a crecer en número, en personas. Iba a ser ellos una gran nación. Así lo prometía Dios para el pueblo de Israel. Este es otro ejemplo de la gracia de Dios. Incluso en medio de las travesías por el desierto, fueron bendecidos. Como Dios los sustentaba, que los estuvo sosteniéndolo a ellos por más de 40 años, de ninguna otra cosa ellos tuvieron necesidad. Sus vestidos, por ejemplo, no se envejecieron, ni echaron sus pies, tuvieron protegidos, como dice Nehemías capítulo 9, versículo 21. Y Moisés, mostrando nuevamente su amor por el pueblo, le pidió a Dios que lo multiplicara 1000 veces más de lo que Dios ya lo había hecho. Extraordinario lo que Dios estaba haciendo con este pueblo. Tenía este pueblo una protección porque había una coinonía, estaban conectados a su creador y el creador estaba con su pueblo de día como una nube, para que el pueblo no sufriese de ese caliente y de ese sol del desierto. Yo nunca he estado en el desierto, pero puedo imaginar que en el desierto el sol es mucho más candente que en la ciudad, que en un campo, etcétera. ¿Por qué? Porque está desolado y la arena se calienta. Entonces, me imagino que este pueblo, sin la protección de Jehová, como una nube de día, se hubiera muerto, hubiera fracasado. ¿Por qué? Porque el sol en el día lo iba a consumir a todos. Sin embargo, Dios ponía esta nube para protegerlo. Esto era de día. Ahora de noche, Jehová tenía calefacción para todo el pueblo. Esto es increíble. Como una calefacción. O porque Dios funcionaba como una columna, ¿verdad? Él formó una columna de fuego para que el frío intenso de la noche no matase a este pueblo. Un frío intenso. Imagínese usted dentro de una nevera o un congelador. Usted se va a morir. El frío en el desierto tiene un grado mucho mayor que en cualquier lugar, porque no tiene nada, o sea, está desierto, está vacío. El frío es intenso. Entonces, Dios utilizaba una columna de fuego para darle calefacción. Y esto fue durante 40 años. Y si mencionamos el alimento, el maná, que también tuvo
aparte de vestidos y calzados, tuvo alimento, el alimento del cielo. Dios Jehová lo tuvo sosteniendo con maná. Entonces, todas estas maravillas que este pueblo estaba recibiendo de su creador, era merecedor de que ellos lo adorasen y que ellos se pudieran concentrar. Ahora bien, y nosotros hoy en día, que tenemos las historias, los ejemplos, y tenemos el mismo Dios que nos provee alimentos, nos provee la salud, nos provee el vestido, el calzado, estamos respirando, nos estamos moviendo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Acaso en algún momento determinado estamos caminando como caminó el pueblo de Israel en el desierto, que en un momento se olvidó de Dios? Recuerden que Moisés en un momento va al monte y pasaron unos días y ellos estaban desesperados. Ellos querían adorar un Dios, pero si ellos tenían a Jehová. Ah, no, ellos estaban necesitados de un Dios, porque el líder no estaba, pero estaba Aarón y estaba esa multitud presionando a Aarón, que tuvo la debilidad como líder de hacer lo que el pueblo le dijo que hiciera y no escuchar la voz de Dios. Aarón tuvo una determinada debilidad de asumir con el pueblo esa adoración a ídolos paganos, creando un becerro de oro. Y cuando Moisés llegó fue una situación difícil, pero no vamos a adelantar a estos acontecimientos, sino que estamos dando una pincelada de lo que sabemos, ¿verdad? Entonces, este pueblo en algún momento se olvidaba de Dios, y así nosotros también hacemos. Nosotros a veces criticamos cómo este pueblo se movía, cómo este pueblo era de ingrato, cómo este pueblo era de olvidadizo, y nosotros. Muchas veces nosotros hacemos igual y peor que Israel, porque ya nosotros tenemos las historias de ellos y podemos hablar de ellos, pero a veces nosotros, tanto la crisis te puede llevar a tú olvidarte de Dios, como la prosperidad. La prosperidad también, si usted no tiene como fundamento a Jesús, lo puede cegar y lo puede llevar a un punto de no necesitar supuestamente nada, y que usted es usted y usted no necesita a Dios porque usted ha llegado a una posición X. Señores, nosotros somos solamente un aliento. Nosotros somos, tenemos un aliento que es lo que nos permite que nuestro corazón pueda resistir, pueda latir, pero después de ahí nosotros no somos absolutamente más que eso. Entonces, nosotros, como dijimos al principio, nos sostiene Jehová, nos redime Jehová, nos protege Jehová. Entonces, ¿qué usted cree que usted tiene que puede darle protección? No existe nada en esta tierra, ni justicia, ni policías, ni armas de fuego, ni ningún sistema puede darle más seguridad y más protección que Jehová. Bien, con esto dicho, vamos a seguir a lo que es el resumen del miércoles. Sedes Barnea. Un espectro ha estado frecuentando las primeras partes del libro de Deuteronomio, el espectro de Cades Barnea. Esta desafortunada historia, como hemos visto, establece el contexto inmediato del libro de Deuteronomio y vale la pena analizarla determinadamente. El número 14 dice cómo reaccionó el pueblo al informe de los espías, cuáles fueron los resultados de su reacción. Podemos extraer muchas lecciones importantes de esta historia, pero hay una que aparecerá nuevamente en el libro, y también se pueden encontrar en Número capítulo 14. Vamos a leer Números
Bueno, vamos a leer de Números, capítulo 14. Ok. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, entonces toda la congregación alzó la voz y el pueblo lloró aquella noche. Y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Escuchen esto. O muriéramos en este desierto. ¿Por qué el Eterno nos trae a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Decían algunos. Y decían el uno al otro, nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Lo que estábamos hablando, ¿eran agradecidos o eran mal agradecidos? Esta gente, señores, es increíble. Habían olvidado los favores de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa? Yo creo que ellos estaban acostumbrados al chucho. Un chucho era utilizado por un capataz que al final del látigo tenía como una especie de bola que tenía como una manito, pero esta manito estaba afilada. Y cuando le daban un chuchazo en la espalda, se le quedaba clavado así, mire, la carne. Y cuando cuando lo jalaban, pues era parte de la carne que abrían. Entonces ellos estaban acostumbrados a ese tipo de golpe. Ellos estaban acostumbrados a un maltrato. Ellos estaban acostumbrados a pasar trabajo. Ahora se ven en el desierto, como le dije anteriormente, con una casa con plato, con calefacción, con comida, con ningún problema, porque Jehová estaba con ellos. Sin embargo, ellos querían devolverse para Egipto. Porque el ser humano no es conforme. No es conforme. Y nosotros tenemos que aprender a que las cosas que nos da Dios, que nos la da bueno y en gran manera, darle gracias y sentirnos bien. Pero cuando un ser humano se llena y siempre está inconforme y tiene y quiere y tiene y siempre está inconforme, entonces es un problema de personalidad, un problema grande. Entonces este pueblo tenía un problema, una situación difícil, porque estaban en las mejores comodidades. Nunca este pueblo había estado en mejores circunstancias como la que Jehová le estaba dando. Pero ellos no, ellos querían devolverse, ellos querían coger para allá otra vez, a buscar los chuchazos y la trompa y la galleta y los trayones que le daban. Y a recibir maltrato. Sin embargo, nuestro Jehová, nuestro Dios, dándole amor, dándole cariño, dándole atención, estaban libres, ellos querían lo contrario. Entonces, hay seres humanos así. Hay seres humanos inconformes y la inconformidad es un problema que te ciega y es un problema que te calcome la cabeza. Tú no llegas a entender que las cosas que tú estás adquiriendo te las está proveyendo Jehová. Y es un pecado, la inconformidad es un pecado. Porque si Jehová te está proveyendo y te está dando y tú no sientes conformidad, eso es pecado. Y eso te puede llevar a la destrucción. Entonces, es lo que estamos diciendo. Podemos extraer muchas lecciones importantes de esta historia, pero hay una que aparece nuevamente en el libro y esta aparece aquí para que nosotros podamos entender que cuando Dios tiene algo especial, algo bonito y te saca de una circunstancia, como nosotros muchas veces hacemos como Israel, nos olvidamos de los favores de Dios, nos olvidamos de la bienaventuranza de Dios,
Pero yo creo que esto es un problema de relación. Cuando tú decíamos al principio que nuestro fundamento es Jesús, nuestro fundamento es Jehová, ¿verdad? Entonces, cuando no estamos fundamentados con Jehová, entonces van a salir nuestras mañas y van a acarrear problemas en nuestra vida. Pero cuando uno está conectado a la vida, uno, cada asunto bueno que Jehová le provee a uno, uno lo va a valorar y uno lo va a cuidar y uno le va a dar gracias a Dios. Bueno, vamos a seguir con el resumen. La parte del jueves, estamos casi terminando. La parte del jueves, la iniquidad de los amorreos. Bien. En Deuteronomio capítulo 2 y 3, Moisés sigue relatando la historia de Israel y cómo derrotaron a sus enemigos con la bendición de Dios cuando fueron fieles. Dios le dio la victoria, incluso sobre los gigantes, como dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 11 al 20 y Deuteronomio capítulo 3, versículo 13. Fíjense algo. Cuando ellos decidieron ser fieles, Jehová le dio la victoria. Gloria a Dios. ¿Usted lo entiende eso? De nada vale rebelarse contra Dios. De nada vale ir en contra de Jehová. De nada vale yo hacer lo que me dé, lo que yo quiera fuera de Dios. Esto quiere dejar dicho que fuera de Dios todo lo que yo vaya a hacer va a ser derrotas. Derrotas. Y si hay muchos seres humanos en estas circunstancias, frustrados, deprimidos, ¿cómo le digo? No saben qué hacer, ociosos, es porque ellos no están conectados a quien les da la victoria. Y otra cosa, aquí dice, cuando fueron fieles a Jehová, él le dio la victoria. Entonces es importante entender el asunto de la fidelidad. La fidelidad tiene que ver mucho con hacer la voluntad de Dios. Porque una cosa es que yo le hable de Jehová y otra cosa es mi vida personal. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas historias, es para aprender de lo que cometieron, esos errores que cometieron ellos, para que nosotros no vamos a hacerlo y aprender lo que Dios necesita, lo que Dios quiere de nosotros. Mire qué expresión más bonita. Cuando fueron fieles, Jehová le dio la victoria, incluso sobre los gigantes, porque no hay nada imposible para Jehová, ni para sus hijos fieles. Oiga bien, he conectado a Jehová que usted va a tener la victoria. La victoria no se obtiene separado de Jehová, no se obtiene con los títulos universitarios, no se obtiene con la maestría que usted tiene. La victoria no se consigue con la prosperidad que usted tiene o las cosas materiales que usted tiene. La victoria espiritual se consigue siendo fiel a Jehová. Entonces, por supuesto, esto trae a colación un tema difícil que al menos debemos mencionar con respecto a la destrucción de estos pueblos, aunque a menudo los hijos de Israel primeramente negociaban la paz con una nación, como dice Deuteronomio capítulo 20, versículo 10 al 11. Si la gente no aceptaba esta oferta, a veces los israelitas entraban y lo destruían, incluyendo a mujeres y niños. Mas Jehová, nuestro Dios, los entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres y mujeres y niños. No dejamos ninguna cosa. Como dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 33. Algunos intentan eludir esto simplemente diciendo que estas historias no son ciertas.
Sin embargo, debido a que creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, como dice según Timoteo capítulo 3, versículo 16, esa no es una opción viable para los adventistas del séptimo día. Por tanto, nos cabe plantearnos la difícil cuestión de estos accidentes. Por ejemplo, nosotros entendemos que todo lo que está en la Biblia es una realidad. Las historias, por ejemplo, Moisés, Abraham, lo que pasó con Jonás, lo que pasó con el mismo Jesús, todo lo que pasaron aquellos profetas. Hay otras cosas en la Biblia que son simbólicas, pero cada cosa tiene su explicación y la propia palabra nos las explica, que uno la puede entender. Entonces, todos estos acontecimientos sucedieron para que hoy nosotros no podamos repetir esos mismos errores y podamos hacer la voluntad de Dios. El hecho es que por ahora nada, dada la información, limitada que tenemos sobre el contexto total de los acontecimientos, solo tenemos que aceptar esta dura realidad y confiar en la bondad de Dios, que se ha revelado de muchas otras formas. La fe no se trata solo de amar a Dios en un hermoso día, en un hermoso bosque lleno de maravillosas vistas y sonidos. También implica confiar en Él a pesar de lo que no entendemos completamente. La fe trata de creer en Dios y hacer su voluntad, porque todo lo que Dios, todo lo que Jehová no nos da o no nos da, Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que te conviene. Él sabe por qué no, por qué sí. Jehová está al control de todo. Ahora, la pregunta es, ¿usted va a tener el grado de conformidad de la decisión de Jehová en tu sí o en tu no? Y eso es algo personal. Pero conectado a la vid, todo lo que viene de Jehová, toda la respuesta de Jehová, el sí es bueno y el no de Jehová también es bueno, porque Él sabe por qué son las cosas. Finalmente, vamos a lo que es el resumen del viernes para estudiar y meditar. Así es como un erudito trata de responder las preguntas difíciles sobre lo que hicieron los israelitas como algunas de estas naciones. Como creador de todas las cosas y de todos los seres humanos y como soberano y de todo, Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera y tiene razón al hacerlo. Los caminos de Dios son un misterio, dado que nunca lo entenderemos por completo. Bien, podríamos colmarnos con las preguntas en nuestra mente, como Isaías 55, 8 al 9, ofrece algún consuelo. Según la imagen bíblica de los cananeos, estos pueblos eran extremadamente malvados y su aniquilación representaba el juicio de Dios por su pecado. La destrucción de los cananeos no fue la primera ni la última vez que Dios hizo esto. La diferencia entre el destino de los cananeos y el destino de la humanidad, a excepción de la familia de Noé, como se describe en Génesis 6 al 9, engloban magnitud e intermediación. Dios nunca tuvo la intención de que los israelitas hicieran la política de Edén. Esto es destrucción total, como una política general hacia los extranjeros. Deuteronomio 7:1 expresamente identifica y por tanto delimita a los pueblos meta. Los israelitas no debían seguir estas políticas contra los arameos, los edomitas, los egipcios y ningún otro pueblo. Los cananeos sufrieron un destino que finalmente todos los pecadores enfrentaran y fue el juicio de Dios.
La eliminación de los cananeos por parte de Dios fue una medida necesaria en la historia de la salvación. Aunque los cananeos en su conjunto eran blanco del juicio de Dios, tuvieron al menos 40 años de previo aviso antes de que sucediera la destrucción con ellos. Hermanos y amigos, quiero decirles que las historias bíblicas nos enseñan, nos guían, y escuchando, o sea, viendo cómo estos pueblos se movían a favor o en contra de Jehová, cómo ellos terminaban. Y asimismo, cuando Dios escogió a Israel para un propósito especial, Dios pudo mostrar su grandeza, su amor y su habilidad para con su pueblo. Hoy estamos en una situación de crisis, de duelo, porque con la enfermedad, por ejemplo, del COVID, que fue una enfermedad mundial que se ha llevado a miles de personas, o sea que miles de familias han sufrido la muerte de algún familiar, la crisis, el hambre, las guerras, etcétera. Todo lo que está sucediendo actualmente indican que la venida de Cristo se acerca. Entonces, estos estudios son para prepararnos y para entender que Dios aún no está llamando. Quiero finalizar con una oración y quiero recordarles que estaremos en otro encuentro con la lección número 3. Pero, como les dije al principio, esta lección es para estudiarla día por día, de manera personal con su Biblia, para que pueda adquirir más conocimiento. Lo que hacemos por acá es un resumen y un pequeño comentario de la lección. Con esto dicho, vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta lección. Permite que en esta semana los hermanos, amigos, las personas que estudian este folleto, este material, puedan ser guiados por el poder de tu Santo Espíritu. Que podamos aprender las cosas, Señor, que tú quieres para nosotros. Y que podamos tener una mente conforme, una mente espiritual y una mente que pueda colaborar con el reino. Ayúdanos, Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados en el dulce nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.